Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de oferta y demanda luego de haber hablado de cada una por separado, de la oferta primero y de la demanda después durante estas primeras semanas. Y hoy vamos a hablar de las dos juntas. Volvemos al libro de Mankiw para explicar, que es muy bueno para la explicación de economía básica. Vamos a explicar específicamente lo que esto significa y ver cómo funcionan ambas curvas juntas, que es lo que no habíamos hecho hasta el momento. Entonces, y lo primero que estas dos curvas de oferta y demanda buscan es el equilibrio. ¿Ok? Y según Mankiw dice que es una situación en la cual varias fuerzas están balanceadas, porque sí son muchas fuerzas que están balanceadas. No es tan fácil como decir que es solamente precio y cantidad que que se adquieren o se producen, sino que van muchas cosas más, pero que se simplifica en una curva que tiene la oferta y la demanda basada en dos ejes de X y Y, que son precio y cantidad. ¿Ok? Y en la que el precio del mercado ha llegado al nivel en el cual la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Las curvas de oferta y demanda se intersectan. Pero, ¿qué es lo que realmente buscan estas curvas? ¿Cómo tú sabes dónde es el precio real de equilibrio? Porque pueden haber varios equilibrios. Acuérdense que la curva de la oferta y la curva de la demanda, tú tienes diferentes precios y diferentes cantidades ofertadas y demandadas. Lo que pasa es que ahora vas a llegar a un punto, que es lo que vamos a ver más adelante, donde ambas curvas se van a unir en equilibrio, ¿ok? Y que va a depender de otros factores que no necesariamente son los mismos de precio y demanda, porque hay muchos otros factores pero obviamente para poder simplificar el análisis de oferta y demanda se han simplificado a dos nada más, precio y cantidad, pero es mucho más que esto y lo vamos a ver más adelante. El precio de equilibrio es el precio que balancea la cantidad ofrecida con la cantidad demandada y también se conoce como precio de liquidación de mercado. Y la cantidad de equilibrio es la cantidad ofrecida y cantidad demandada al precio de equilibrio. Y esto lo vamos a ver en esta gráfica, que es la que los va a explicar todo. ¿Ok? Creo que este es el mismo ejemplo de los vasos de helado. Ahora estamos viendo la curva de la oferta y la curva de la demanda juntas. Y aquí ¿dónde se juntan? ¿Dónde va el equilibrio realmente? Es cuando el precio del mercado es $2 por vaso de helado, se venden 7 vasos de helado. ¿Ok? Eso quiere decir que tu venta total va a ser de 14. ¿Ok? Eso es lo que realmente te está diciendo esa curva. Tiene un precio de equilibrio que es 2, tiene una cantidad de equilibrio que es 7, y ahí es donde se intersectan ambas curvas de oferta y demanda. ¿La ven? Una que tiene su pendiente negativa y la otra que tiene su pendiente positiva. Y según la gráfica dice, el equilibrio se encuentra en el punto en el cual las curvas de oferta y demanda se intersectan. Al precio de equilibrio, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Aquí el precio de equilibrio es de 2 y a este precio se ofrecen y se demandan 7 vasos de helado, que era lo que estábamos diciendo, para una venta total de 14. Esto hasta aquí, yo creo que es bastante simple lo que estamos viendo, pero es lo que demuestra realmente cómo se mueve la curva. Y de nuevo, no es una curva, digo, no es una recta como lo estamos viendo acá, es una curva que probablemente es cóncava en ambos casos y se intersectan en un solo lugar. ¿Ok? Y no es solamente, digamos que cada producto tiene su propia curva de oferta y demanda. ¿Ok? Para que estemos claros también. Entonces, también va a haber un principio que ahora se llama excedente. ¿Y qué es el excedente? Es cuando la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. ¿Ok? Por ejemplo, ponte que, ah, ponte que tú produciste, que aunque tú tengas una curva, ¿ok? Que intersecta y la oferta dice que es de $2, ¿ok? Y tengo 7, probablemente por diferentes motivos, uno de ellos puede ser economía de escala, a ti te conviene
producir más, más producto, aun cuando solo lo venda 7. Ponte que produciste 10, porque por economía de escala te costaba menos, inclusive, producir 10 que 7. Aunque usted no lo crea, así puede pasar. Entonces tú produciste 10. ¿Qué va a pasar con ese 10? Que el 10 está acá arriba. Espero que estén viendo mi puntero, ¿no? Vamos a decir, a ver dónde lo consigo el puntero. No, creo que lo tengo que poner es acá. Permítame que estoy buscando opciones del puntero aquí. Un puntero láser. Ok, perfecto. Aquí, estamos aquí. Este es nuestro precio de equilibrio y nuestra cantidad en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Que por razones de economía de escala, produje 10. O sea que yo estoy realmente acá. Y acá, según mi oferta, mi curva de oferta, yo debería estar vendiendo a 2.50, por ejemplo. Pero solamente puedo vender a 2. Tú vas a tener un exceso, tienes más cantidad ofertada que cantidad demandada. ¿Ok? Esto que ustedes ven aquí, este triángulo que ustedes ven aquí, que la diferencia en las curvas, ¿ok? Porque esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo tengo aquí, 10. Y realmente a 2.50 la cantidad demandada es esta, 5. Yo tengo un excedente de 5, tendría un excedente de 5. Eso es lo que te está tratando de decir. ¿Ok? Pero como tú no lo vas a ejecutar, sino que la tienes producida, ese excedente existe, pero ese excedente no te causa pérdidas per se, porque todavía no has ejecutado la venta. Y lo más probable, por eso que le digo que hay cosas que no, las curvas de oferta y demanda no explican del todo, porque es solamente una explicación teórica en base a lo que sucede en la oferta y demanda de un producto en un momento dado, pero no necesariamente te explica todo lo que está pasando en el momento. Por ejemplo, en este caso, que existe un excedente, yo tengo ese excedente y yo preferí producirlo porque me costaba igual que producir solamente 7, que es la oferta. ¿Okay? ¿Y qué yo hago con ese excedente? Lo mantengo puedo hacer dos cosas, inclusive. Puedo inundar el mercado y eso que va a causar de que exista tanto producto que probablemente el precio va a bajar para poder venderlo. ¿Ok? Esa es una. ¿Ok? Aquí, porque tendría que venderlo a este precio para vender, a este precio tendría que venderlo para que se vendieran las 10 unidades extra. En teoría, de nuevo, no necesariamente va a bajar tanto, pero esa puede ser si yo inundo el mercado con más oferta, con más cantidad ofertada que cantidad demandada. Eso es lo que puede suceder en un momento dado. La otra cosa es que yo me quede con la oferta, esa cantidad en exceso, me quedo en mi bodega y la voy vendiendo paulatinamente, así como se me va desgastando. Bueno, eso no le explica esa curva, para que estemos claros. Por eso es que eso no son opciones dentro de la explicación de la curva de oferta y demanda. ¿Ok? Porque son más decisiones financieras que económicas. Y eso que lo quiero que tengan claro, porque son dos cosas totalmente diferentes. En este caso nos estamos concentrando en entender cómo funciona esta cantidad, esta curva de la demanda y la curva de la oferta, sus cantidades demandadas, sus cantidades ofrecidas y el precio de demanda y el precio de oferta. Pero en este caso estamos buscando el equilibrio de ambas curvas, que es el que nos va a dar el precio de equilibrio, por un lado de $2, y la cantidad de equilibrio, que por otro lado es 7. ¿Okay? Eso es lo que nos interesa acá. Todo lo demás es arandelas adicionales a esta explicación. Eso es lo que estábamos hablando. En el excedente hay un exceso de oferta
y presiona que bajen los precios, que era lo que le estaba diciendo. Si yo lanzo esa cantidad, ¿ok? Porque yo puedo tomar la decisión de no lanzarla y mantenerla en mi inventario hasta que la pueda vender. Si es de nuevo, depende también del producto, porque si es un producto perecedero no puede hacer eso. Y ahora vamos a explicar de eso. Estos cambios representan movimientos a lo largo de las curvas de oferta y demanda, incrementa la cantidad demandada y reduce la cantidad ofrecida. Por ejemplo, tomate. Empiezan las lluvias y el tomate empieza a florecer y hay exceso de tomate. ¿Ok? Entonces el tomate no lo puedes guardar. ¿Y qué vas a hacer tú? Tienes que soltar todo el tomate en el mercado. ¿Y qué va a pasar con eso? Es que tú tienes para poder vender, mira tú cómo viene la cadena, del productor, que probablemente antes lo vendía a 50 centavos la libra, para poder salir de todo ese tomate y no perderlo, él lo va a vender al precio mínimo que lo pueda vender para por lo menos sacar los costos de su siembra. ¿Okay? Y ponte que lo baja de 50 a 40 centavos. ¡Pam! Lo bajó. Inmediatamente baja 10 centavos en toda la cadena y un producto que se vendía normalmente a 1,08 la libra al mercado, al consumidor, entonces le va a llegar costando 98 centavos. Y entonces, ¿qué va a hacer el consumidor? Ese consumidor ve a 98 centavos ese producto y a lo mejor dice, ¿sabe qué? Voy a comprar una libra más porque está barato. Falta ver si el precio baja lo suficiente como para que la demanda del producto compre todo lo que la oferta quiere. Entonces, así es como bajan los precios en producto y por eso es que la oferta y la demanda es lo máximo. Ahora, funciona también al revés. Eso lo vamos a ver cuando no existe el excedente, sino que falta el producto. Y cuando falta el producto pasa lo opuesto totalmente. Los precios se incrementan porque no hay producto. ¿Okay? Pero el caso del tomate y cualquier producto agrícola, cualquier producto perecedero es ese, que no lo puedes guardar y al no poderlo guardar lo tienes que tirar al mercado y al tirarlo al mercado lo importante lo más importante que va a pasar es que los precios van para abajo. En el otro caso de la escasez, la cantidad demandada supera la cantidad ofrecida. En este caso, vemos el producto cuando empieza la sequía, por ejemplo. Ahora que hay sequía, pues no tanto ahora porque está lloviendo, pero digamos que bajo condiciones normales que hay sequía en los meses de enero, febrero, marzo y abril, va a haber escasez porque no va a haber tanto tomate sembrado, pues como no necesariamente todo el mundo tiene regadío y espera que llueva, entonces los sembradíos de tomate no abundan, sino que faltan y no hay suficiente tomate para traer al mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a la cantidad demandada va a ser superior a la cantidad ofrecida. Eso va a causar un exceso de demanda y eso presiona que se incrementen los precios. Estos cambios representan movimiento a lo largo de las curvas de oferta y de demanda, disminuye la cantidad demandada e incrementa la cantidad ofrecida. Volviendo al tema del tomate, vamos al productor, que antes lo vendía a 50 centavos y que estaba bien, porque estaba bien, perfecto. Él sacaba lo que tenía que sacar para su costo y para vivir y vivir bien. Pero ahora, ¿qué le pasa? Que ahora se encuentra con este tema y a lo mejor es el único que tiene tomate. Y todo el mundo quiere tomate y él tiene una cantidad ínfima de tomate. ¿Qué hace él? Tiene que subir el precio consono con la demanda que él tiene sobre sus tomates. Y ahora a lo mejor de 50 centavos lo subió a 75 centavos el producto porque hay suficiente demanda para que él haga eso. Entonces ese producto que subió ahora 25 centavos y que antes llegaba a 1,08 al consumidor, ahora tiene que subir, digamos que 20, para mantenerlo fácil, 25 centavos, y ahora en vez de 1,08 cuesta 1,33 la libra. ¿Qué va a pasar con eso? Como hay escasez, la gente va a tener que pagar ese precio o se ajusta la cantidad que va a comprar. Porque dice, yo a 1,33 no puedo, porque no todos van a poder. Entonces, como no hay suficiente, ¿ok? El precio se va a mantener en 1,33 porque no hay suficiente para la cantidad de gente que tiene y solo van a comprarlo la gente que quiere comprarlo y que puede comprarlo. Entonces, como no hay tanta cantidad,
ese precio va se queda en 1.33 y no va a tender a bajar por el tema este de la escasez. Porque si hubiese exceso, entonces sí no pasaría eso. Espero que se entienda el concepto, porque son relativamente fáciles, nada más hay que entender cómo funciona en el tema de oferta y demanda juntas, ¿no? Okay, y aquí está el exceso, cómo se explica el excedente, que era lo que yo les estaba tratando de explicar, que la oferta tiene más cantidad ofrecida y eso te va a salir un precio de 2.50, mientras que la cantidad demandada a ese precio de 2.50, fíjense que lo que tienen que verlo es aquí. Esta es mi cantidad ofrecida, esto es lo que yo tengo, porque tengo exceso. Para venderlo, este sería mi precio de 2.50. ¿Ok? Pero a 2.50 solamente me lo van a comprar 4 personas y no 10 como lo tenía, o 7, ni siquiera 7 como lo tenía el equilibrio. Entonces, como mi punto de equilibrio es 2.50, ¿ok? Yo voy a tener que vender a menos precio para poder salir de todo ese producto. Y el menos precio debería ser o sea, bajarle un porcentaje X de manera tal de que todo el producto se pueda consumir y tenga esta demanda de 10. ¿Ok? Porque hasta eso lo vas a llevar. Mientras el exceso de demanda, lo que está pasando es diferente. La oferta se redujo considerablemente, por ende tienes menos precio. Lo vas a vender a menos precio para que te compren más, pero eso no es lo que va a pasar, porque hay escasez. Entonces tú lo vas a tener que vender a un precio más alto de manera tal de poder llegar a esta cantidad, que en teoría deberá ser esta que está aquí. ¿Ok? Perdón, de ser esta que está aquí. 4 te van a pagar este precio alto para poder compensar esa cantidad que tú tienes en la cantidad ofrecida. Entonces, esas son las cosas que pueden pasar en un momento dado. Generalmente, estos excesos o estos excesos de oferta o estos excesos de demanda no son mantenidos en el tiempo, sino que probablemente son temporales. Ok, y al ser temporales, lo que pasa es que tú esperas, hay veces que puedes esperar, no, llevo verano, no puedo comprar no puedo comprar porque suben los precios, o tú sabes que en verano suben los precios y ya tú mentalmente lo tienes clic y cuando llegó el verano ya tú sabes que todo va a salir más caro. Esas son opciones que pueden pasar en la oferta y en la demanda. La ley de la oferta y la demanda dice el precio de un bien y cualquiera se ajusta para llevar el equilibrio de la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de ese bien. En la mayoría de los mercados libres, los excedentes y la escasez son solo temporales, que era lo que les estaba diciendo. ¿Okay? Porque son cosas que pasan en un momento dado que pueden pasar. Por ejemplo, vino una fuerte nevada y todo se congeló. Ya, se jodió el tema, pero es un tema temporal. Pasa la nevada, salvas lo que puedes salvar, importas lo que tengas que importar y vas para adelante. Eh, Vino una fuerte lluvia que inundó todo y se perdió todo el café, por ejemplo. Eso es una de las que ha pasado. La nevada puede que haya acabado con la cosecha de naranjas en Estados Unidos, en Florida. Y así te vas, ¿no? De diferentes lugares pasan diferentes cosas que pueden suceder y que van a afectar la oferta y la demanda en un momento dado. Vino fuertes inundaciones en un lugar que no estaba sembrado, pero que tenía mucha gente. Entonces, esa gente se quedó sin casa, se quedó sin trabajo e inmediatamente, entonces, ¿qué pasó? Desaparece la demanda porque no hay plata con que comprar las cosas. Entonces, pasan cosas que son solo temporales. Inclusive la pandemia fue temporal. La pandemia acabó con la ley de oferta y demanda porque no había plata. No podíamos salir a trabajar, entonces tampoco no había ni oferta ni había demanda. Habían lugares que sí tenían oferta y demanda y que eran los que probablemente suplían. Por ejemplo, aquí en Panamá, el sector agrícola no dejó de producir. La gente salía a producir y era lo que lo tenía comiendo. Yo creo que fue los meses que más producción agrícola comimos aquí en el país local. Y había cosas que sí entraban del exterior, pero como en el exterior también habían problemas,
no había gente que iba a fabricar, entonces también había escasez de muchas cosas. ¿Qué hiciste tú? Te volviste en una vida más simple a comer lo que había y para adelante. Pero eso fue perentorio. Ponte que lo peor de la pandemia fueron 6 meses. Y de ahí fue mejorando, 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 mejorando. ¿Ves? Nunca dejamos de ir al supermercado porque por lo menos te dejaban salir una horita para que fueras al supermercado bien resguardado, fuera para comprar lo necesario e iba. Pero ¿qué hicieron también los supermercados? Eh, te hicieron el servicio de delivery. Y en el servicio de delivery, entonces ya te llegaba a ti la cosa, tú utilizabas tu internet para que te llegaran las cosas. Entonces, como ven, todo es, y más aún ahora en estos momentos. Fíjense, nada más recuerden, que no puedo salir a comprar las cosas. Pero puedo comprarlas por Amazon. Y en Amazon te llegaban, en esos momentos, las cosas te llegaban en una semana, máximo 2 semanas. O sea, tú necesitabas algo y tú sabías, bueno, espero 1 o 2 semanas porque en Panamá no lo consigo. Y te llegaba. O sea, Amazon, yo me imagino que Panamá no fue el único país que pasó. O sea, todos los países empezaron a pedir por Amazon y todo les llegaba. Porque la cadena logística funcionó, no dejó de funcionar durante la pandemia. Fue importante. Pasaron cosas bien interesantes en la pandemia y que son casos de estudio ahora, en este momento. 3 pasos para analizar los cambios de equilibrio. Fíjense esta. Decidir si el acontecimiento desplaza las curvas de oferta, la curva de demanda o en algunos casos ambas. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, desplazó ambas. ¿Por qué? Porque no todas las industrias podían trabajar y por ende no tenían oferta. Y la curva de demanda se desplazó también hacia atrás por la sencilla razón de que la gente no trabajaba, no podía ir a trabajar y sus ingresos bajaron radicalmente. Entonces, durante 6 meses, la curva se desplazó, la curva de la demanda se retrotrajo a niveles nunca antes vistos. Y si la oferta también bajaba en un producto en particular, entonces esa curva movía tanto oferta como demanda. Habían curvas que no. O en el caso de los productos que sí habían, que sí tenían oferta y que tenían demanda, porque si tenían, por ejemplo, lo de comida, ¿qué pasó? Que tú comías y pedías la cosa por delivery. ¿Cómo funcionaron ciertos restaurantes? Funcionaron porque había algo de demanda y el delivery, la gente porque no todo el mundo dejó de trabajar, ojo. Y la gente que trabajaba desde su casa, que estaba acostumbrada a comer afuera o que no sabe cocinar, tenía que pedir. Y habían restaurantes que estaban, pues, que la vieron rápidamente y empezaron a hacer delivery. En ese momento, fíjense ustedes si se acuerdan, porque no estoy seguro de que se acuerdan, que empezaba, no era pedidos ya, porque no, ese tenía otro nombre anteriormente, empezaba Uber Eats y había otro más, eran como 3 Globo y no me acuerdo cuál más. Todo eso cayó justo antes de la pandemia. Es como si ellos fueran los que planearon la pandemia, porque esos negocios se multiplicaron de la noche a la mañana. Aquí en Panamá, que no habían tantos motorizados, salieron motorizados hasta debajo de las piedras por la sencilla razón de que ese negocio se incrementó radicalmente y le sacaron el provecho al negocio y siguieron adelante. Y por eso fue que muchos restaurantes sobrevivieron. De hecho, hay anécdotas buenas de restaurantes de primera que jamás en su vida se les hubiese ocurrido hacer delivery, estaban metidos en el delivery porque era la única forma de subsistir. ¿Ven? A lo mejor no tenían a gente en el piso de mesoneros, pero sí tenían en la cocina. La cocina la tenían activa. O inclusive el mismo dueño, que antes se daba el lujo de no trabajar todo el día, ahora él trabajaba todo el día para poder mantener su establecimiento. ¿Ven? O sea, pasaron cosas bien simpáticas durante la pandemia que vale la pena que analicemos que ustedes analicen, porque en el caso de o la curva de oferta, el equilibrio entre la oferta y la demanda. La número 2, se debe decidir si la curva se desplaza a la derecha o a la izquierda. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que volvemos al 2000, ¿qué?
2010, 11, 12, que estaba la ampliación del canal en pleno apogeo, fueron 3 años seguidos donde Panamá incrementó su PIB a niveles, llegamos hasta 12% de incremento del PIB. Eso quiere decir de que había plata por todos lados. Eso quiere decir de que al haber dinero había demanda, y al haber demanda, entonces la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Correcto? Sí, hacia la derecha. ¿Ok? Pero en el caso, por ejemplo, cuando entra Varela, que fueron años de poco crecimiento, de que empezó a subir el desempleo, porque lo habíamos mantenido con Martinelli a 4 o 5%, muy buenos, por las razones que fueran. Ahora entramos con Varela, donde creció el desempleo a arriba de 7, 8%, y que se exacerbó durante la pandemia. Y lo que hizo fue que la curva de la demanda se desplazara hacia la izquierda, o sea, se decreciera la demanda. Porque como no hay crecimiento, hay desempleo. Al haber desempleo no hay tanta plata, y al no haber tanta plata no hay demanda. ¿Ok? Esas son las cosas que tienes que tener en cuenta cuando se desplaza una curva hacia la derecha o a la izquierda, porque no necesariamente porque exista un baratillo se mueve la curva de la demanda. Eso no es cierto. ¿Ok? Tiene que realmente el precio tiene que bajar radicalmente como para que se mueva la aguja de la curva de la demanda hacia la derecha, que es cuando se incrementa. Que bajaste el precio y se va a mantener ese precio radicalmente y la gente va a seguir comprando, pero más fácil es verlo desde el punto de vista de cómo aumenta la demanda o cómo decrece la demanda basado en el ingreso de la gente. Ese es más fácil de verla. Y se utiliza el diagrama de oferta y demanda para comparar el equilibrio inicial con el nuevo, lo que muestra la forma en que el desplazamiento afecta el precio y la cantidad en equilibrio. ¿Ok? 3 pasos para analizar los cambios en el equilibrio. Uno se debe decidir si el acontecimiento desplaza las curvas de la oferta o de la demanda, o tal vez ambas. No todas las veces es un desplazamiento de la curva, sino es un desplazamiento a lo largo de la curva. Es diferente. Se debe decidir en qué dirección se desplaza la curva, si la curva de la demanda crece o decrece, y se debe utilizar el diagrama de la oferta y la demanda para ver cómo el desplazamiento modifica el precio y la cantidad de equilibrio. Creo que aquí vienen. No, todavía. Veamos un cambio en el equilibrio del mercado debido a un desplazamiento de la demanda. Suponga que hace mucho calor en el verano. ¿Ven? ¿Cómo afecta este acontecimiento al mercado del helado? Clima cálido afecta la curva de la demanda al modificar la preferencia de las personas por el helado. Preferencia, ojo, preferencia. Eso va a pasar lo mismo con cualquier líquido, incluyendo el agua en botella. ¿Okay? En el verano, cuando hace mucha calor, sobre todo en Estados Unidos, que es bien marcado el verano. Entonces, esto cambia. La curva de la demanda se desplaza hacia la derecha y aumenta el precio de equilibrio, aumenta la cantidad de equilibrio. Eso a veces sí, a veces no. Eso no necesariamente es correcto, ¿ok? Pero puede que exista esa posibilidad. Eso es lo que quiero que tengan claro. No es que es automático, no necesariamente. Porque a veces tú estás esperando con el mismo precio mayor cantidad de demanda para poder resarcirte en los meses en que no tenías demanda, ¿ok? Pero no necesariamente tienes que mover el precio. Eso es lo que quiero que estén claros. No necesariamente lo tengo que mover. ¿Ok? Aquí estás. Y según este ejercicio, ¿ok? ¿Cómo afecta el precio del equilibrio? En este momento estás vendiendo a $2 el vaso de helado y lo vendes a 7 personas. ¿Ok? El clima cálido incrementa la demanda del helado, lo que hace que la curva de la demanda pase de D1, que la ven azul, a D2, que la ven roja ahora. ¿Okay? Ese nuevo equilibrio, según este paso, dependiendo. Bueno, pero es que no hemos hablado de la oferta. Eh,
Pero bueno, sigamos analizando esta curva. Lo que hace es que ahora hubo un desplazamiento de la curva de la demanda porque hay más gente que quiere helado. ¿Ok? Según la teoría, eso implica que el precio va a subir, ¿ok? Porque la cantidad demandada subió, ¿ok? Y entonces tienes una nueva demanda, ¿ok? Dice, el clima cálido incrementa la demanda del helado, lo que incrementa el precio y provoca que se venda una mayor cantidad. ¿Ok? Yo no estoy digamos que tan de acuerdo con esa aseveración, pero digamos que eso es lo que dice la teoría, para no enredarlo. La teoría dice eso. Un acontecimiento que incrementa la cantidad demandada a cualquier nivel de precio dado desplaza a la derecha la curva de la demanda. El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio aumentan. Aquí un verano inusualmente caluroso hace que los compradores demanden más helado. La curva de demanda se desplaza de D1 a D2, lo que provoca que el precio del equilibrio aumente de 2 a 2,50 y la cantidad de equilibrio aumente de 7 a 10 vasos. Ok. Tratemos de analizar esto un poquitito mejor. ¿Por qué? Porque digamos que esta curva de oferta tiene una pendiente casi de 45 grados, parece, pero no todas las curvas de oferta en este momento tienen ese tipo de pendiente, porque esa pendiente es la que está marcada en la necesidad de vender a un precio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo produzco realmente, ya me estoy metiendo en otro ámbito, pero digamos que cuando yo produzco, yo tengo un precio de producción X. Este precio de producción X se mantiene igual de 0 a 10,000. ¿Ok? Digamos que para hacerlo más fácil. Cuando el precio de producir, o sea, si yo produzco los 10,000, yo estoy produciendo al menor costo unitario posible, pero el costo total sigue siendo el mismo. ¿Okay? Digamos que el costo total es 70,000. Produzco 10,000, eso quiere decir que mi costo unitario es 7. El mejor costo unitario que yo voy a tener en mi curva de la oferta va a ser 7. La única forma de que ese costo total me cambie es cuando yo paso de 10,000 a 10,001, que digamos que tengo que adquirir otra máquina, que tengo que poner otro turno y entonces me cambia el número para producir 20,000. ¿Ven? Entonces yo tengo que tratar de producir lo máximo para poder llegar a tener el costo unitario lo más bajo posible. El costo unitario es lo que me va a mandar el precio que la oferta necesita tener para vender. Porque el precio de venta de la oferta está basado en su costo, generalmente, desde un punto de vista financiero. Pero eso no lo explica la curva aquí. La curva te está dando, ella te da una curva de la oferta que está basada en miles de ofertas pero no todo el mundo tiene el mismo nivel de costos. Hay gente que produce más barato, hay gente que produce más caro. ¿Okay? Pero aquí metieron a todo el mundo en un promedio y lo que está asumiendo es que si hay más cantidad demandada, voy a verme tentado a subir el precio para mantenerlo. ¿Okay? La teoría lo dice así y es lo que ustedes tienen que aprender, pero yo estoy tratando de explicarle qué es lo que realmente pasa en el mundo del negocio para que entiendan realmente cómo funciona esta curva digamos que este punto de equilibrio de manera tal de que entendamos mejor porque todo el mundo me va a decir yo, pero es que entonces que cada vez que la demanda se sube para arriba, el precio se sube. En teoría sí, pero no necesariamente. Eso es lo que quiero que estemos claros. En teoría sí, porque eso es lo que dice la teoría. Mm. Y claro, tampoco quiero que entiendan que estoy discutiendo la teoría. La teoría es esa, punto. Eso es lo que es. Lo que quiero que también entiendan de lo que les quiero decir es que no necesariamente la teoría es correcta siempre. Eso lo van a ver con el tiempo y cuando estén trabajando se van a dar cuenta, bien, pero es que la teoría me decía esto y esto no es necesariamente lo que está pasando. Claro que no, porque es que la teoría tiene, cuando ustedes hacen
algún análisis teórico, ¿qué es lo que va a pasar? De que ustedes no pueden explicarlo todo. Ustedes van a tratar de explicar algo en base a un par de variables solamente. Porque utilizar todas las variables es loquísimo. Eso yo no lo he visto muy pocas veces. He visto que tengan 4 o 5 variables. Imagínense cuando estamos hablando de muchas otras variables, sobre todo aquí en el caso de la oferta, que hay demasiadas variables adicionales. Entonces, ¿qué escogieron acá para poder definir la oferta y la demanda? Que es lo mejor que hay para definir el mercado. De nuevo, yo no estoy diciendo que ¿cómo se llama? La teoría de la curva de la oferta y de la demanda está errada. No, para nada. Al contrario, yo creo mucho en el libre mercado y en la teoría de oferta y demanda, para que estemos claros. ¿Okay? Pero la teoría no explica todo siempre, ¿ok? Sino que es lo más sencillo posible. Eso es lo que es. Entonces, en este caso, eso es lo que está explicando, pero no siempre, de nuevo, para que estemos claros, no siempre el precio va a subir cuando existe un aumento de la demanda. No siempre, no necesariamente va a subir, ¿ok? Sino que tú te vas a resarcir, vas a poder vender más, probablemente al mismo precio, te ganas la misma plata, ¿ok? Y vendes más y te recupera. Por ejemplo, en diciembre, que en diciembre se vende un 30% mínimo más de lo que se venden en los otros meses del año. Yo he visto compañías que es en diciembre cuando ellos hacen la plata del año. Bien, durante todo el año se mantuvieron así en break-even hasta que llega octubre, noviembre y diciembre, que son los últimos 3 meses del año. En esos últimos 3 meses del año, ellos recuperan toda la ganancia que no se ganaron en los primeros 9 meses sin necesidad de aumentar precios. Al contrario, hay veces que bajan precios para seguir vendiendo y seguir ganando más plata. Entonces, eso es una dinámica, porque de nuevo, lo que quiero que tengan claro es que en el precio que tú lo pongas, sí va a determinar cuánta gente te va a comprar o cuánta gente no te va a comprar. ¿Okay? Y tú puedes tomar determinaciones, o mantengo el precio o subo el precio. Y hay veces que tú vas a tomar decisiones erradas, porque así pasa. Tú piensas que la gente va a hacer una cosa porque tú hiciste esto y la gente hace todo lo contrario. Eso pasa, créanme, de verdad. Lo he visto en innumerables ocasiones. ¿Okay? Así que esto es sencillo, la teoría, y cuando lleguen a la realidad, ustedes van a acordarse de lo que les estoy diciendo. Espero no haberlos enredado, pero háganle caso a la teoría. La teoría está perfecta como inicio, ¿no? Como base para lo que vamos a hacer. A ver, desplazamiento de la curva frente a movimientos a largo plazo de las curvas. Un desplazamiento de la curva de oferta, cambio de oferta. Por ejemplo, se va alguien o entró alguien al mercado, ¿no? A producir un movimiento a lo largo de la curva de oferta ya existente. Un movimiento a lo largo de una curva de oferta ya existente. Cambio en la cantidad ofrecida. Alguien compró una máquina nueva y la máquina nueva lo hace más eficiente y permite que produzca más, porque acuérdense que hay veces que uno tiene que, las máquinas estas te hacen producir a lo mejor más con menos de lo que producías anteriormente. Entonces, ¿tú qué decides? Yo hago mi exceso para ver qué pasa. Entonces, con mi exceso, ahora puedo bajar los precios de venta. Y al bajar los precios de venta, todo eso que yo tenía que antes era un exceso, la gente me lo va a comprar. ¿Okay? O sea, que una maquinaria, tecnología te puede abaratar costos y con abaratar costos tú puedes ofrecer un mejor precio. Un desplazo de la curva de la demanda, cambio de la demanda, en los cambios de la demanda es por salario, por incremento en la gestión económica, porque hubo menos desempleo, ¿sí? Y un movimiento a lo largo de la curva de la demanda ya existente, en cambio en la cantidad demandada, a ver, un movimiento a lo largo, alguien que bajó el precio por las razones que sean. ¿Okay? Entonces, una cosa es que te cambie el precio, que te cambie la cantidad demandada a lo largo de la curva de demanda que ya tú tengas. Otra cosa es que te cambie la demanda. ¿Okay? Son cosas totalmente diferentes, que a veces no es tan fácil determinar qué fue lo que pasó. Un cambio en el equilibrio del mercado debido a un desplazamiento de la oferta. En otro verano, un huracán destruye parte de los, fíjate, otro caso, parte de los cultivos de caña de azúcar, lo que provoca un incremento en el precio del azúcar. Este es un huracán.
Sí, lo puede levantar. ¿Cómo afecta este acontecimiento al mercado del helado? El cambio en el precio del azúcar afecta la curva de la oferta. La curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda y se incrementa el precio de equilibrio y disminuye la cantidad de equilibrio. ¿Por qué? Porque como no hay tanta azúcar en el mercado, los productores de azúcar ahora tienden a subir el precio para poder tratar de recuperar los costos que se le fueron con el huracán, ¿okay? O lo que no van a vender. Entonces, la única forma de hacer eso es subiendo el precio para que con la cantidad demandada por el precio agarren lo que necesitaban para poder recuperarse, digámoslo así. Cuando me suben el precio del azúcar, que es un insumo para el helado, me están subiendo mi costo de hacer el helado. Y por ende, entonces yo tengo que subirle el precio a mi helado para poder mantener la misma utilidad que yo tenía antes por helado. ¿Okay? Para poder cubrir mis gastos. Entonces le subí el precio y al subir el precio, ¿okay? Me va a afectar mi curva de la oferta inmediatamente. ¿Okay? Porque esto no es, digamos que no es no es que estoy aumentando el precio por razones que no tienen nada que ver. Esto fue una acción que se provocó cuando vino el huracán. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ver cómo afecta el equilibrio una disminución en la oferta. Un incremento en el precio del azúcar reduce la oferta del helado, que va a buscar un nuevo equilibrio, porque es lo que incrementa el precio del helado y reduce la cantidad vendida. ¿Okay? Porque el azúcar te incrementa, a lo mejor no vas a poder hacer la misma cantidad de helado que hacías anteriormente. Eso va a hacer que tu precio suba de 2 a 2.50 y que vendas menos. Que vendas, antes vendía 7, ahora vas a vender 4. Antes vendía 7 por 2.14, ahora vas a vender 4 por 2.50, 10. O sea, que te afecta inmediatamente también tu bottom line, lo que te ganas. ¿Ok? Y un desplazamiento tanto de la oferta como la demanda. Ahora suponga que una oleada de calor y un huracán ocurren durante el mismo verano. Sí, porque en el caso de Estados Unidos, la temporada de huracanes empieza en julio y termina en noviembre, y el verano comienza en junio y termina en septiembre. ¿Okay? O sea que sí hay como 2 o 3 meses donde puede ocurrir lo mismo. La oleada de calor te presiona la demanda, mientras que el huracán va a destruir alguna plantación que te afecta un insumo que tú necesitas para producir el helado y te afecta inmediatamente. La oleada de calor desplaza la curva de demanda y el huracán se desplaza a la curva de la oferta. La curva de demanda se desplaza a la derecha y la curva de la oferta se desplaza a la izquierda. En ambos casos, aumenta el precio de equilibrio. Si la demanda se incrementa de forma significativa y la oferta solo disminuye un poco, la cantidad de equilibrio también aumenta. Si la oferta se reduce de forma significativa mientras que la demanda se incrementa solo un poco, la cantidad de equilibrio disminuye. ¿Y cómo vemos esto? Aquí está la curva original, ¿ok? Lo que me lleva a una pequeña disminución de la oferta por el huracán, ¿ok? Pero entonces cuando viene la temporada de sequía, de verano, que hay más calor, te aumenta la demanda, ¿ok? Entonces, esta curva que era la original aquí, la azul con azul, la S1 con D1, cambia a D1 con S2, que es esta que está aquí, te busca un precio, y eventualmente, entonces, cuando entra el verano completo, que hay más calor, te aumenta a ese D2 con S2, que sería el nuevo punto de equilibrio y que te subió el precio. Pero de nuevo, aquí como no hay datos, esto solamente es explicativo. Esto no necesariamente sucede en esto. Lo que quiero que entiendan que esto no es en porcentajes, ¿ok? Sino que está dado para ejemplo nada más. ¿Ok? En este caso, el precio aumenta, la cantidad aumenta. ¿Ok? Pero ahora vas a ver otra situación igual en la cual
el precio aumenta y la cantidad disminuye. Primero entonces pasó el huracán, lo echan para atrás bastante, la oferta, y la demanda crece solo un poco, lo que hace que en vez de crecer, o sea, sigue subiendo el precio, pero en vez de crecer la demanda de Q1 a Q2, aquí la demanda en la gráfica de la derecha lo que hace es que la Q1 se pasa a Q2, pero en este caso decrece la cantidad demandada. Sube el precio en los dos casos, pero en el primer caso sube la cantidad demandada, en el segundo caso baja la cantidad demandada. ¿Okay? Pero esos son ejemplos hipotéticos, porque como no hay data no podemos decir que esto es lo que va a pasar, sí o no, sino que puede pasar. ¿Okay? Nada más para explicar los dos acontecimientos. El mismo acontecimiento puede tener dos outcomes diferentes. Y acá entonces, ¿qué sucede con el precio y la cantidad cuando la oferta o demanda se desplazan? Sin cambio en la oferta y sin cambio en la demanda, el precio y la cantidad son iguales. Sin cambio en la oferta, un incremento en la demanda, el precio aumenta, la cantidad aumenta. Sin cambio en la oferta, una disminución en la demanda, el precio disminuye, la cantidad disminuye. Entonces son, digamos que estándar, ¿no? Un incremento en la oferta y sin cambio en la demanda, el precio disminuye, la cantidad aumenta. Un incremento en la oferta, un incremento en la demanda, el precio es ambiguo. Fíjense que ahí la teoría no se complica y la cantidad aumenta. Y un incremento en la oferta y una disminución en la demanda hace que el precio disminuye y la cantidad sea ambigua. O sea, puede ser para los dos lados. Una disminución en la oferta y sin cambio en la demanda hace que el precio aumente y la cantidad disminuya. Una disminución en la oferta y un incremento en la demanda hace que el precio aumente y que la cantidad sea ambigua, o sea, puede ser para arriba o para abajo. Y una disminución en la oferta y una disminución en la demanda hace que el precio sea ambiguo, o sea, que no se sabe si es para arriba o para abajo, dependiendo de la situación, y la cantidad disminuye. ¿Ok? La oferta y la demanda justa determinan si los precios de distintos bienes y servicios de la economía. Y esto es lo que quiero que sacan de todo esto. No hay forma de que los precios tengan mejor opción que dejar el libre mercado. ¿Ok? Miren esta gráfica aquí, que ahorita mismo él estaba vendiendo unos paraguas a $2 y no pasaba nada en el ambiente. Y apenas que caen las primeras gotitas del tipo que ya le había dicho $2 a la señora por los paraguas, subió y siguió la oración diciendo y 75 centavos nada más porque salieron las gotitas. Y él se dio el lujo de subirla. Y eso es lo que pasa muchas veces, la especulación. El mercado, bien o mal, trata siempre de ver cómo va la economía para poder establecer los precios. Y estamos hablando del mercado en general. Esto no es lo que pasa siempre y con toda la gente, pero digamos que si tú sabes que hay una demanda de un producto, tú sabes que puedes subirle el precio. ¿Okay? En teoría. Si tú sabes que un producto no se vende mucho, entonces tú no vas a subirle el precio, sino que vas a tender a bajarle el precio al producto. Eso es lo que es oferta y demanda. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes que existe en el mundo es el combustible. ¿Okay? Panamá no marca, lo que consumamos en Panamá no marca ni para arriba ni para abajo la aguja. ¿Okay? Nosotros nos atenemos a lo que pasa en el mercado internacional para poder determinar el precio del combustible en un momento dado. Panamá, a lo largo que yo recuerde, siempre hemos tenido un precio después de 1990, porque antes estaba controlado. Hemos tenido un precio de el combustible basado en oferta y demanda. Antes se comportaba muy bien a tal punto de que había lugares donde había tanta demanda del producto que los precios que tenían allá, que era divisa, eran inclusive más baratos que en la ciudad de Panamá.
pero muchísimo más barato. Pero es porque vendían, pero cantidades industriales de combustible para la gente que iba para Chiriquí, o para la gente que iba para Suero, o para la gente que venía para Panamá. O sea que era como que el intermedio de Panamá, ahí en el medio de Panamá te vendía todo. Después empezaron a sacar una fórmula donde, basado en los precios del combustible en el mercado internacional, le asignaban tanto para flete, tanto para esto, tanto de impuestos, y te establecían un precio máximo a vender. Y el precio máximo se suponía que era hasta lo máximo que podías vender. Y entonces había gasolineras que se iban hasta el máximo, había otras gasolineras que te ofrecían mucho menos, y había unas que tenían unos precios, tú dices, yo, hasta 5 centavos menos de lo que era el precio máximo. Y así se iban, ¿no? Entonces, y así hemos que estado. Cuando vino el aumento, cuando vino la pandemia, los precios bajaron hasta, ponte que era como unos 50 por 3, menos de $2 el galón. O sea, 50 centavos el litro, que creo que hasta bajaron. Porque a nivel internacional no había demanda, y al no haber demanda, entonces los precios cayeron racional. Verá que el mundo empezó a moverse de nuevo, los precios empezaron a subir, y empezaron a subir tan fuertemente que iban más arriba de $4, y iban para $5 ya el galón, que ya había pasado anteriormente. Entonces, ¿qué hicieron? Aquí en Panamá se formó este bululú con el tema del combustible, que se hizo una huelga, y el gobierno de, creo que fue Cortizo, estableció el precio del galón de gasolina máximo, o subsidiado, perdón, subsidiado, no máximo, de 3.25. Entonces, las gasolineras iban a vender al precio equivalente en litros de 3.25 por galón, subsidiado. O sea que nosotros hemos tenido diferentes formas de vender la gasolina. Ahora volvimos de nuevo al precio máximo, que a lo mejor no es la mejor, porque hay formas de hacer la fórmula, valga la redundancia, de mejor manera, pero aún así nosotros tenemos uno de los precios del combustible más bajos en la región. ¿Ok? Ese es un movimiento de oferta y demanda, porque cada 12 días tú mueves tu aguja. En Estados Unidos no existe un máximo, sino que es libre oferta y demanda. O sea que todos los días las gasolineras están cambiando su precio de base a cómo le está costando. ¿Ok? Así que ese precio se puede mover hasta diario. Eh, Vamos a tratar de buscar otro. Si vas a Merca, Si van a Merca, ustedes se van a encontrar con unos precios de los productos agropecuarios muchísimo más bajos que los precios que tiene cualquier supermercado en Panamá. La razón es que, ¿qué hace el supermercado? El supermercado compra su lote grande de productos, los limpia, porque obviamente los tiene que tener muy limpiecitos, los empaca y hace eso, entonces eso le aumenta un valor. Pero a ese valor agregado, el supermercado le pone mucho, mucho valor, valga la redundancia, y el precio se le sale de la mano. O sea, cuando tú compras en el supermercado una libra de tomates, esa libra de tomates te puede estar costando arriba de 25% más de lo que te cuesta en Merca. ¿Okay? De hecho, tú puedes ir con $20 a Merca y sales con, qué sé yo, 3, 4 bolsas de productos, y mientras que tú con $20 en un supermercado no compras mucho. Ya vainita llenas una bolsa. O sea, con eso te digo las comparaciones. Pero ¿qué te hacen acá en el súper? El súper a lo mejor te parte la piña y te la vende ya en rodajitas. Hay gente que le gusta eso. Entonces, de eso se trata la oferta y la demanda. Si yo ofrezco un producto, como por ejemplo de valor agregado, que serían las piñas cortadas, yo en una piña que me cuesta unos 50, yo le agrego el precio de cortar la piña, de despelar la piña, de cortarla, de que quede bonita. Y esa piña que me costó unos 50, yo saco un paquetito de piña cortada que te lo vendo a $3. Misma piña, ¿ok? Pero ya el valor agregado que le hiciste al producto te hace que tu producto, el mismo producto, con diferente empaque, valga más.
y la gente lo paga. Entonces, ese es oferta y demanda. Ah, ¿te están ofreciendo esto? Ah, yo puedo pagar esto. Igual, el pollo. Tú puedes comprar un pollo entero y te cuesta $3 la libra. Ah, no, pero si tú partes pues cuesta $3 el pollo entero, ese pollo. Ah, pero si tú lo quieres partido con pechuga, quieres las pechugas nada más, te vale X la libra. Si tienes esto, te vale X la libra. Y cuando vas a ver, te cuesta muchísimo más que haber comprado tú el pollo a $3 y tú mismo haberlo partido. O deshuesarlo. O apanarlo, porque el valor agregado entonces le sube más al precio. Y ahí no hay, digamos que no hay, el único requisito de los valores agregados, sobre todo cuando lo estás apanando, le estás poniendo salsas y toda la cosa, es que tenga calidad y que sea bueno. Eso es lo que va a permitir de que la gente lo siga comprando. Ah, me gusta esto. Pero de nuevo, es la gente que a lo mejor no tiene el tiempo o no sabe hacerlo. Entonces ahí es donde lo que les digo, de que la oferta y demanda juntas tienen muchas aristas, muchas arandelas que no necesariamente son explicadas por solamente el precio. ¿Ok? Y el supermercado es una de esas. Eh, ¿Cómo los precios asignan los recursos? Precios son las señales que guían la distribución de los recursos, son los mecanismos para reaccionar los recursos escasos, determinan quién produce cada bien y cuándo se produce el mismo. ¿Ok? Entonces, esto era lo que quería hablar básicamente de oferta y demanda, que es un tema súper, súper interesante. Vamos a ver qué más tenemos acá, porque creo que les había abierto otro, a ver, ok, excedente del consumidor, tabla de demanda, oferta y demanda. Quiero ver uno que tenga ambas. Ok, aquí. Vamos a hablar de los planificadores. Vamos a ver un poquito de esto. El planificador social benevolente es un dictador todopoderoso, omnisapiente y bien intencionado. Desea maximizar el bienestar de todos en la sociedad y el bienestar económico de una sociedad que tiene que haber excedente total, suma el excedente del productor y el excedente del consumidor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el Estado quiere que todo el mundo tenga acceso a comida, por ejemplo. Digamos que esa es la razón primordial. Por ejemplo, aquí en Panamá tenemos el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Ese Instituto de Mercadeo se encarga de hacer las ferias agropecuarias. Sí, las ferias agrícolas. Entonces, en esas ferias agrícolas te venden, te dan acceso a todo lo que tiene Merca, por ejemplo, al mismo precio y te dan el arroz de 20 libras a, ¿qué? A $5, creo que cuesta el arroz de 5 libras. Entonces, cuando te dan ese arroz perdón, de 20 libras a $5, con ese arroz de 20 libras, ya tú vas empujándole arroz a la gente durante una quincena, más o menos. ¿Ok? Y le abarataste el costo de alimentación a la gente. Esa es la razón de ser de ese arroz. Para mí es más poderoso que tú tengas un mercado en cada comunidad que te permita a ti ir al mercado siempre que te dé la gana y no tener que estar haciendo una fila porque el planificador social benevolente esté buscándote el bienestar económico a ti, pero no permanentemente, sino intermitentemente. Entonces, lo principal para poder hacer que esto realmente funcione es que tú tengas acceso a eso siempre. ¿Ok? O sea, que tú te levantes y me faltó cosas, voy al mercado, lo compro y regreso acá a un buen precio. Entonces, en ese mercado voy a tener todo tipo de comida barata porque como es propiedad del Estado, ya sea a través del IVA o a través del municipio, preferiblemente al municipio, la gente te quitas de encima una cantidad de intermediarios que son los que encarecen este tema en particular. ¿Ok? Ese es una cosa. O sea que para poder arreglar esta eficiencia del mercado, lo que teníamos que tratar de tener es permanentemente esta solución. El excedente total, ¿se acuerdan que estábamos hablando del excedente del consumidor y del excedente del productor? Dice, el excedente del consumidor es igual al valor para los compradores menos la cantidad pagada por los compradores. Es decir, si yo
estoy pagando por una libra de tomate 50 centavos, me la dieron a 50 centavos hoy, pero yo en mi mente tenía que yo podía pagar 75 centavos, mi excedente de consumidor sería de 25 centavos, porque lo estoy consiguiendo 25 más centavos más barato de lo que yo tenía en mi mente. Fíjate, en mi mente o en mi presupuesto, de nuevo, en mi mente. El excedente del productor ya es otra cosa. Es la cantidad recibida por los vendedores menos el costo por los vendedores, que era lo que yo le estaba tratando de explicar anteriormente. Que si yo consigo que ser más eficiente que el mercado, yo voy a tener un costo más bajo, ¿ok? Y entre más yo le pueda vender, entre más precio yo pueda conseguir de mi producto, más plata me estoy ganando, ¿ok? Y la cantidad pagada por los compradores es igual a la cantidad recibida por los vendedores, que eso es una condición sine qua non. El excedente total es el valor para los compradores menos el costo para los vendedores. ¿Okay? Eficiencia del mercado, propiedad que tiene una asignación de recursos de maximizar el excedente total recibido por los miembros de la sociedad. Y la igualdad, propiedad de distribuir la prosperidad económica de manera uniforme entre los distintos miembros de la sociedad. Y eso significa mucha transparencia, más que nada, más que igualdad per se. Es transparencia, de manera de que no existan ventajas para nadie, sino que todos tengamos acceso a estas cosas. Por ejemplo, en Panamá, yo, para mi gusto, yo siento que no le estamos sacando provecho a los mercados públicos. Porque preferimos ir al supermercado, que es probablemente mínimo un 25 o un 50% más caro que ir al mercado. Y tú sorprenderías ir a buscar pescado al mercado de marisco, donde te vas a encontrar los precios probablemente a la mitad o a un tercio de lo que te venden en el supermercado. Entonces te ahorras dinero. Entonces eso es lo que busca la gente que no tiene tantos recursos. Ya van a los mercados. Por ejemplo, solamente hay un mercado de marisco en Panamá, que si tú haces mercados periféricos en todos los corregimientos, porque es lo más accesible, que en un solo mercado de corregimiento tienes todo, tienes carne, tienes pollo, tienes pescado, tienes legumbres, tienes vegetales, tienes fruta, ¿ok? Y tienes menestras, y tienes arroz, y tienes todo lo principal. Tú lo que estás haciendo es que le estás ofreciendo a todo el mundo por igual, porque eso no es para los pobres nada más, sino que cada uno puede tener acceso a esto. Tienes un mercado que va a estar trabajando todos los días, excepto uno que digamos que haga mantenimiento. Pero está bien. Entonces la gente se prepara. Los lunes todo el mundo está en mantenimiento. ¿Ven? Entonces de eso se trata la eficiencia, o eso es lo que tú tienes que buscar con la eficiencia del mercado. Las ganancias del intercambio comercial en un mercado son como un pastel que reparte entre los diferentes participantes. La pregunta sobre la eficiencia tiene que ver con el hecho de que si el pastel es lo más grande posible, ¿ok? Que era lo que estaba hablando. Entre más mercados periféricos existan, mucha más gente se va a ver beneficiada con estos, ¿cómo se llama? Todo esto que se le puede proveer de una forma barata, por no decir de que el gobierno le provea, porque el gobierno realmente no está proveyendo nada. El gobierno lo que está haciendo es que tú tengas acceso a través de un lugar físico que tú vas a poder ir y comprar tus cosas. Y el que tenga que ofrecer va a alquilar el lugar, porque con ese lugar hay que mantenerlo y hay que pagar la luz y hay que pagar las cosas y tú pagas para eso realmente. El gobierno no va a sacar plata de eso, sino que se va a beneficiar de darte calidad de vida a ti. Eso es lo que se trata. Y por eso es que mejor lo deben manejar las mismas comunidades para que eso se delegue hasta allá abajo y el gobierno no lo tenga que estar haciendo. El gobierno le va a dar acceso a todos los participantes y los que quieran estar ahí. Y la única forma de tú sobrevivir en uno de esos lugares es que tú vendas barato. Porque si tú vas a vender más caro por tu cara bonita, créeme que eso no va a funcionar. Ahí funciona realmente la libre oferta y demanda. La pregunta sobre la eficiencia tiene que ver con el hecho de que si el pastel es lo más grande, pues si la pregunta sobre la igualdad tiene que ver con la forma en que se reparte el pastel y cómo se distribuyen las proporciones entre los diferentes miembros de la sociedad. Y lo que estamos haciendo es que todo el mundo tenga acceso, todo el que quiera vender y todo el que quiera comprar.
De eso, y claro, con orden, obviamente, ¿no? Y que no tengas que hacer fila, porque esa es lo más lo socialista que existe en el mundo, eso de filita, y van y repartirte, sino que tú vayas allá. Entonces tampoco es que el gobierno tiene que estar subsidiando nada. El subsidio, entre comillas, que vas a hacer es hacer el lugar. Y eso lo puedes conseguir que se lo repaguen la misma gente que va a vender ahí. O sea, un alquiler suave, cónsono, pero que pague tanto los gastos que existen y un poquito para lo que se invirtió ahí, de manera tal de que el gobierno municipal o el gobierno local pueda hacer otro tipo de inversiones con igual resultado. ¿Qué es lo que vas a conseguir del resultado del mercado? Los mercados libres asignan la oferta de productos a los compradores que los valoran más. Fíjense que de nuevo, esta parte es importantísima. Los mercados libres asignan la oferta de productos a los compradores que los valoran más. Lo que pasa en el mundo. El mundo no tiene, no existe una macro sociedad que diga a Panamá se le va, tiene que ir por el canal porque nosotros lo estamos ayudando. No, el canal de Panamá de por sí tiene que ser competitivo para que la gente pase por aquí y no perdamos, sino que todos los años produzca más dinero. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos en un mercado libre de oferta y demanda. El, el, eh, el petróleo, bueno, el petróleo sí es un cartel, ahí sí no podemos hacer nada, pero soya, que vende la soya, que vende Argentina, tiene que ser competitiva, tiene que ser competitiva para que se la compren en el mercado internacional. ¿Ok? El el que vende cobre también, hay un precio de mercado que está libre oferta y demanda en un mercado de commodities en el mundo y que ahí van ofreciendo porque no es tan fácil como tengo cobre, ¿quién me quiere comprar? No, eso no funciona así, sino que ya existe un mercado de commodities donde se asigna el precio por libra y ese precio por libra se va moviendo libremente todos los días porque hay oferta y demanda ahí a niveles de precio spot, de precio forward, de precio futuro y de opciones. ¿Okay? Así que el libre mercado funciona, no es que mi precio es como un monopolio. El monopolio es de las peores cosas que existen. Por ejemplo, si yo tengo un solo proveedor de electricidad, que es lo que sucede en Panamá, ese proveedor de electricidad es el que nos impone hasta cierto punto el precio porque el gobierno lo tiene hasta cierto punto regulado. Pero ¿dónde nos jode este, ¿cómo se llama? Este proveedor de servicios de electricidad es que él es el único que lo ofrece y su calidad él la controla y no le podemos reclamar mucho porque primero tenemos que pagar la cuenta antes de que él disponga si, por ejemplo, cuando se fue la luz y te dañó un electrodoméstico, él es el que decide si te lo paga o no. Entonces lo puedes llevar ¿cómo se llama? La entidad pública que para ver si con un juicio te pagan y puede pasar muchos años antes de que te paguen tu cosa, pero ya y tienes que seguirle pagando a ellos. ¿Ves? Entonces, eso es lo malo del monopolio. Pero tampoco es que tú puedas hacer mucho por el monopolio, porque tú no puedes tener ni en agua, ni en servicios eléctricos, de muchos proveedores, porque eso casi no funciona. Así, casi en todos los países es así. Un, un, un monopolio que es asegurado por el Estado. ¿Ok? Pero generalmente todo está en mercado libre. La número 2 dice, los mercados libres asignan la demanda de bienes a los vendedores que pueden producirlos al costo más bajo. Ok, claro que sí, porque ahí estás buscando quién es más eficiente y el más eficiente es el que te ofrece el precio más bajo posible. Porque nadie ofrece un precio bajo a menos que no puedas sacar plata con él. Y tengo muchos ejemplos de eso. Yo puedo ofrecer el mismo producto y cuando tú ves un precio más alto que el otro y tú te dices, pero ven acá, están hechos en el mismo lugar. Yo no le veo diferencia de calidad entre uno y otro. ¿Por qué? Ah, no, porque el nombre y la cosa. Sí, pero es la misma cosa. Entonces hay veces que tú te dejas llevar por el mercadeo para pagar un 25% más. ¿Ok? Entonces, ese es otra arandela que existe que no está estudiada por la economía. Por ejemplo, tenemos los excedentes
del consumidor y el productor, que se ven de otra manera, fíjense. En el equilibrio de mercado, el planificador social no puede incrementar el bienestar económico, modificando la asignación del consumo entre los compradores o modificando la asignación de la producción entre los vendedores, porque eso no es lo que hace el planificador social. El planificador social lo que quiere, no puede incrementar tampoco el bienestar total económico por medio de aumento o una disminución de la cantidad de un producto. ¿Okay? Eso tampoco lo puede hacer. Los mercados libres producen la cantidad de bienes que maximiza la suma del excedente del consumidor y del productor. En otras palabras, el resultado de equilibrio es una asignación eficiente de recursos donde el planificador social benevolente utiliza el laissez-faire, que es una política de dejar actuar en el mercado, que es una expresión en francés que literalmente se traduce en dejar hacer. O sea, para, para tratar de explicar esto bien, el gobierno, el Estado, no debiera meterse a tratar de manipular el mercado. Uno, porque no, o sea, no te puedo obligar a hacer cosas, ¿okay? O no debería obligarte, porque sí te puedo obligar. Por ejemplo, cualquier, cuando existía la Oficina de Regulación de Precios en Panamá durante la dictadura, obligaban a la gente a este precio. Por eso es que entonces la gente decía, ¿sabes qué? Si yo no puedo vender en Panamá el ketchup a 2.50, sino que lo tengo que vender a $1, mejor no entro, porque yo no voy a entrar a perder plata. Y seguía vendiéndose aquí el ketchup Maggi, porque era se hacía aquí en Panamá, lo hacían localmente, con costos locales, y podías venderle $1 y Maggi ganaba plata, por ejemplo. ¿Okay? Y por mucho tiempo eso se dejó así, entonces no teníamos opción. El único ketchup que tú veías en el supermercado era el ketchup Maggi. Hasta que vino la invasión, se acabó con la dictadura y entonces empezaron a entrar los diferentes ketchup, incluyendo Heinz, por ejemplo, que para mí es el de los mejores, y que se vende al precio que se vende y punto. Entonces, ¿a qué hicieron ellos? Pero que no todo el mundo puede comprar ketchup Heinz a este precio porque a $3 no lo pueden comprar. Pero vamos a empacárselo en 2 pack. Yo le puedo dar en vez de darle 500 gramos, le voy a dar 250 gramos y en vez de venderlo a $3, le doy una opción de comprar ese de 250 en 2 pack a $1. Entonces le está llegando a ese tipo que ahora, que antes no podía comprar, no se podía dar el lujo de comprar un ketchup a $3, un buen ketchup, ¿ok? A $3, y ahora le da a lo mejor no es el gramaje que él quiere, pero él puede decidir ahora, ¿sabe qué? O compro Heinz a $1, 250 gramos, o compro este ketchup hecho en Turquía, que lo voy a comprar a ese mismo precio. Pero yo no sé cómo se hace. Entonces tú eres el que decide en base a lo que tienes en el mercado, que antes no tenías opción de hacerlo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que que el Estado tiene que regular nada más? Es que ese producto que se consume es un producto bueno. ¿Okay? Que no nos estén aquí trayendo porquerías que se va a enfermar la población y todo. Y aún así pueden pasar cosas, que inclusive pasan en estados grandes, que puede ser que alguien se contaminó con E. coli o alguien se contaminó con esto o con lo otro, porque eso pasa. O sea, puede pasar un descuido, una cosa puede pasar por más leyes que tú tengas. ¿Ok? Y la eficiencia de la cantidad de equilibrio, que lo hablamos ya, el valor para los compradores y el costo para los vendedores, versus el valor para los compradores y el costo para los vendedores. ¿Okay? Y y lo que tú vas a ver realmente es el valor para los compradores menos el costo para los vendedores. La mano invisible del mercado de Adam Smith, esa es otra cosa interesante que está en que puede explicar muchas cosas. Y se toma en cuenta la información sobre los compradores y vendedores, guía a todos los miembros del mercado al mejor resultado y mide en términos de la eficiencia, se mide en términos de la eficiencia económica. Y los mercados libres son la mejor manera de organizar la actividad económica, que es un mercado libre en el cual el mercado es el que decide qué precio va. Punto. No es que un gobierno va a determinar el precio del mercado, no, sino el mercado solito se va ajustando.
Y fíjense, este es un ejemplo interesantísimo para ver si entendemos un poquito más allá de la curva de la oferta y la demanda. Como el amor de una madre salvó dos vidas, la señora Stevens es una mujer cuyo hijo necesitaba un trasplante de un riñón. El riñón de la madre no era compatible si la señora Stevens donaba uno de sus riñones a un extraño. Su hijo se colocaría en el primer lugar de la lista de espera. O sea, ella no era la compatible, pero si ella donaba un riñón a X persona, ella hacía que su niño subiera en la lista y le podían donar a él un riñón, en este caso, de manera tal de que él se salvara. ¿Okay? Porque con el de ella no se podía, por X razón. Los cuestionamientos serían, ¿la madre puede intercambiar un riñón por otro? ¿El hospital podría intercambiar un riñón por un tratamiento experimental de cáncer que resultaría muy caro? ¿Debería permitirse a la madre intercambiar su riñón para que su hijo recibiera educación gratuita? ¿Debería poder vender su riñón por dinero en efectivo? Estas son preguntas. Por ejemplo, la primera es muy fácil. ¿La madre puede intercambiar un riñón por otro? Yo creo que sí. Yo no tendría ningún problema yo estoy dando mi opinión. No necesariamente cada uno puede tener su opinión y puede decir lo que quiera en este sentido. Pero es tu riñón. O sea, tú en teoría, tú tienes dos riñones, tú tienes dos, así que tú puedes donar uno para que le den un riñón que sí le sea compatible con el de tu hijo. Ese me parece, probablemente de pelo a pelo es la más fácil. La segunda, el hospital podría intercambiar un riñón por un tratamiento experimental de cáncer que resultaría muy caro. Por ejemplo, la misma mamá dice, ¿sabes qué? Vamos a utiliza este riñón, lo puedes utilizar, pero para ver si podemos salvar a mi hijo de otra manera, que no sea con un riñón, por ejemplo, que no exista, por las razones que sean. El hospital lo que va a hacer es que te cambio este riñón por un tratamiento experimental que tú tienes por allá. O sea, tratar de que ese riñón que le donaron, en teoría, entre comillas, sea utilizado para otros beneficios, pero que al final del día le sirvan al hijo de la señora que te donó el riñón. Puede ser ético, puede ser desde el punto de vista económico algo interesante por hacer. Mira, también tengo un poquito más de mixed feelings con el primero, pero pienso que yo estaría dispuesto a aceptarlo. Vamos a la tercera. ¿Debería permitirse a la madre intercambiar su riñón para que su hijo recibiera educación gratuita? Ya no sé. Pero de nuevo, este ya es un pensamiento más ético que de libre mercado y en teoría la madre puede hacer con su riñón lo que ella quiera, en teoría. ¿Ok? Y el hijo pudiera recibir, que no estuviera enfermo, pues. Te voy a dar mi riñón y mándamelo a su universidad. De aquí a la universidad va gratis, no hay más nada. Y ella lo que se está asegurando es que su hijo reciba una muy buena educación y que salgan de abajo. Porque con la educación es la única forma que van a salir de abajo. Y debería poder vender su riñón por dinero en efectivo. Esa es otra cosa. No hay muchos órganos en tu cuerpo, los cuales sean dobles o duplicados y que tú puedas vender para poder hacerlo. Abres una caja de Pandora tan fuerte que inclusive crearías un mercado negro que pudiera llevar al hecho de que matar gente para obtener los órganos de esa persona que mataron y así ganar dinero en efectivo. Imagínense ustedes, o sea que ya ahí la cosa se torna un poquito más macabra. Entonces yo tendría mucho cuidado. Ese último, de nuevo, libre oferta y demanda, no, en teoría no hay problema, pero ese sí tiene un tipo de consecuencias mayores a los otros, ¿okay? Porque ya es, tú sabes, el libre oferta y demanda por ese riñón para que te den efectivo y tú pudieras entonces crear un mercado negro de órganos que existe ya. No se crean que sí existe, pero un mercado negro mucho más profundo y mucho más destructivo del que tenemos en estos momentos. ¿Debería existir un mercado de órganos? Como cuestión de política pública, nuestra sociedad considera ilegal la venta de órganos. Fíjate tú, la sociedad. El gobierno ha impuesto un precio máximo de cero en el mercado de órganos, el resultado es la escasez del bien. Y eso también, esa escasez del bien lo que crea es un mercado negro.
pero como es tan vigilado, no es tan fácil de haber mercado negro, pero sí hay, no se crean. Hay cuentos macabros de esto. Se obtendrían grandes beneficios si existiera un mercado libre de órganos. Las personas nacen con 2 riñones, pero por lo general solo necesitan uno, mientras que algunas personas padecen enfermedades que las dejan sin ningún riñón que funcione. ¿Eh? Desde ese punto de vista pareciera que sí, pero la situación actual, el paciente típico tiene que esperar varios años para obtener un trasplante de riñón. Cada año mueren miles de personas porque no fue posible encontrar un riñón compatible. Si se permitiera el mercado de riñones, se alcanzaría el equilibrio entre oferta y demanda. Los vendedores estarían mejor con dinero extra en su bolsillo, los compradores estarían mejor con el órgano que necesitan para salvar su vida. Desaparecería la escasez de riñones y dicho mercado nos llevaría a una asignación eficiente de recursos en teoría. ¿Ok? Esto tiene otro tipo de implicaciones también, pero en teoría no me termina de, no me molesta mucho. Los críticos de este plan se preocupan por la justicia, sostienen que un mercado de órganos beneficiaría a los ricos a expensas de los pobres. Yo no estoy tan seguro de eso, pero bueno. Sin embargo, también se puede cuestionar la justicia del sistema. La mayoría de nosotros vamos por la vida con un órgano extra que no necesitamos en realidad, mientras que algunos de nuestros conciudadanos están muriendo porque no obtienen uno. A ver, eficiencia y fallas del mercado, las fuerzas de la oferta y la demanda asignan eficientemente los recursos. Para mí, yo estoy de acuerdo con esa aseveración, porque, de nuevo, yo creo libremente en oferta y demanda, o sea, fervientemente en oferta y demanda. Supuesto sobre el funcionamiento del mercado, los mercados son perfectamente competitivos, en teoría. El resultado del mercado afecta solo a los compradores y vendedores del mismo, también. Cuando estos supuestos no se cumplen, la conclusión acerca de que el equilibrio del mercado es eficiente ya no puede sostenerse. En el mundo real, la competencia dista mucho de ser perfecta. ¿Qué quiere decir esto? El poder del mercado, un solo comprador, un vendedor o un pequeño grupo de ellos. Controla el precio del mercado, lo que puede provocar que los mercados sean ineficientes. Más que eso, yo no creo que todos los mercados o un solo mercado, una sola persona, un pequeño grupito de personas lo controle, a excepción de combustible, y tengo mis dudas al respecto porque los países que más consumen probablemente son los que tienen más influencia en el precio, pero más que eso están los especuladores, que son los que mueven la aguja en un momento dado. Esos son los que más me asustan. El tema de la especulación es un tema grave en lo que es el mercado de commodities. Y eso es lo que mueve la aguja en muchos lados y que la gente no entiende de que la especulación es mala, ¿ok? Y que desvirtúa la libre oferta y demanda. En el mundo real, las decisiones de compradores y vendedores afectan a otras personas que no participan en el mercado, ¿ok? Por ejemplo, nosotros que solo consumimos combustible, estamos a merced de aquellos que están todo el día viendo para ver dónde encuentran un lugarcito para meterse y hacer una compra especulativa de combustible, por ejemplo. Afectan a otra persona que participa. Los efectos secundarios, llamamos externalidades, hacen que el bienestar en el mercado dependa de otros factores y no solo el valor para los compradores y el costo para los vendedores. El equilibrio del mercado puede ser ineficiente desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Falla del mercado, el poder del mercado y las externalidades son algunos ejemplos de un fenómeno general llamado falla del mercado. Este fenómeno es la incapacidad que tienen algunos mercados sin regulación de asignar recursos de una manera eficiente, y las políticas públicas pueden remediar el problema e incrementar la eficiencia económica. Pero, Chuleta, de nuevo, yo no soy tan fanático de las políticas públicas para este tipo de problemas en el mercado. La experiencia me ha llevado a pensar y a analizar de que el gobierno, cada vez que mete la mano en la empresa privada, empresa privada estoy hablando del mercado, lo que hace es complicar las cosas en un momento dado. Hay mercados en los cuales se tiene que participar, donde existen estos monopolios o cuasi monopolios que ellos mismos crean y que tienen que crear por las razones que sean, pero en el otro
qué sé yo, 95% del mercado es libre y no debieran meterse. ¿Ok? A ver, y yo creo que con esto ya podemos estar un poquito más claros con el tema de oferta y demanda, que, que básicamente está marcado por estas dos curvas de oferta y demanda y que son las que nos van a marcar cómo se integran juntas y qué es lo que estamos buscando con ellas. ¿Ok? Entonces, con esto yo creo que terminamos el primer módulo, que era un módulo bien largo, y ya vamos a entrar en unos modulitos más pequeños con otras aplicaciones que vamos a ver. Por favor, hagan las tareas, que es muy importante. Esta clase está bien, es una clase virtual, pero me gustaría que atendieran las clases que la estoy filmando siempre a la misma hora de que la clase fue programada, que era a las 9:45, para que participen y pregunten, porque eso hace que todo lo que estoy hablando no sea más productivo para ustedes mismos, inclusive. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves. Yo les acuérdense que en carnavales también hay grabación. Así que, para que estemos claros, ¿no? Hagan las tareas y las asignaciones, por favor. Y los invito a que me acompañen el próximo jueves a la misma hora. Así que gracias por su atención.